Doctor Julio, estamos transmitiendo. Adelante. Muy bien, muy buenas tardes con todos. 4 de la tarde aquí en Perú. En España son 6 horas más. De todas formas, vamos a comenzar ya en mi condición de decano de la Orden del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 3, Arequipa y Moquegua, y agradeciendo a Jennifer Condori, nuestra miembro colegiada, muy activa ella. Hemos tenido la oportunidad de coordinar esta conferencia. Es una ponencia internacional para el cual agradecemos al doctor Manuel Hernández Pacheco, que nos va a disertar sobre un tema muy interesante en el marco del 44 aniversario del Colegio de Psicólogos del Perú y Día del Psicólogo Peruano, que celebramos siempre los 30 de abril. El tema es trauma y apego desde el modelo Parcours. Voy a hacer la presentación muy breve del doctor Manuel Hernández. El doctor es presidente de la Asociación Española de Trauma Psicológico, creador del modelo Parcube, ponente y formador internacional, es autor de 6 libros sobre temas de apego, trauma psicológico, disociación, TOC, relaciones tóxicas y dependencia emocional. Es máster MDR por la UNED, experto en hipnosis clínica por la UNED también, licenciado en Brian, psicología y biología por la cero, cero. Universidad de Málaga. Entonces, agradeciendo su atención y realmente felices de poder recibirlo en el Colegio de Psicólogos de Arequipa y Moquegua, doctor Manuel Hernández, le damos la bienvenida y estamos prestos para recibir esta conferencia que es muy importante para nosotros aquí en Perú. Lo recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Colegio de Psicólogos de Arequipa por haberme dado la oportunidad de estar aquí y a Jennifer por el esfuerzo que ha hecho de poder conseguir contactarnos, ponernos de acuerdo desde tan lejos. Y gracias a los peruanos, es un país que me encanta. Estuve allí hace no mucho, estuve haciendo locuras como atravesando los Andes y bajé desde Iquitos hasta Manaos en barco, en fin. Y tuve el placer de tener allí grandes amigos cuando visité como Susan o como Rosana que no está, y ahora pues nuevos amigos que vinieron a verme a México como Jennifer o como Luciana. Así que muchas gracias por darme la oportunidad y ahí voy. Os voy a intentar durante 1 hora y media explicaros un poco la relación que para mí existe entre el trauma y el apego. Tengo que contar, yo hice de biología y después de psicología. Durante muchos años pues trabajé de muchas cosas, de camarero, de librero, vendía libro comercial también, en fin. El caso es que un día dando una charla sobre apego, tuve como un shock, me quedé totalmente en shock, como San Pablo camino de Damasco, ¿no? Como dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que se cayó del caballo y de Saulo se convirtió en Pablo. Pues yo igual, o sea, cuando yo vi el apego, para mí fue un shock porque me di cuenta de que por fin encontraba eso que unía la biología con la psicología. Para mí, era aquello que unía lo que era el sistema nervioso con lo que es la conducta humana, ¿no? Y bueno, voy a intentar transmitiros lo que descubrí ese día, lo he trabajado bastante y que espero que os pueda gustar y os interese. Vamos acá, a ver. Voy a compartirlo, que no sé ni cuál de los dos es. Sí, mira, no me importa que me interrumpáis y hagáis las preguntas que queráis. Lo que sí que os pediría es que por favor apaguéis los micros porque si no el sonido se introduce y es muy desagradable. Si queréis preguntar cualquier cosa, pues encantado. Y si alguien pone la pantalla encendida, pues mejor, ahora os veo, porque si no me da la sensación de que estoy hablando solo y ya me hablo a mí mismo demasiado como para seguir haciéndolo en los cursos.
Bueno, estos son los diferentes libros que yo he escrito hasta ahora. Hay otro más pequeñito. Estoy escribiendo sobre identidad también. Y para mí hay un concepto que es fundamental, que es la percepción de quién soy, de cómo construyo mi identidad. Esta identidad pues tiene una base claramente genética, obviamente, también epigenética, pero también tiene una base muy importante que es en la relación con nuestros cuidadores en los primeros años de vida, porque ahí es donde se va a producir el aprendizaje de lo que son las emociones y que van a determinar gran parte de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás. Así que de esto va el curso un poco, ¿no? Sobre la relación que existe entre el trauma, la identidad y el apego. Este vídeo dura solo 10 segundos, pero me parece fundamental para poder montar todo lo que va a ser el curso. Y ocurre el milagro, ¿no? Es decir, el niño nace con un sistema genético, nace con un sistema innato. Sabemos que los niños ya van a nacer con unos sistemas innatos que van a ir modificándose y regularse a lo largo de la vida a través del aprendizaje. El niño activa un circuito aquí que está en el tallo cerebral, en esta zona, que se llama el circuito del pánico o el circuito del apego, que lo que significa estoy mal, no estoy bien, por favor reconfórtame. Y la mamá solamente con el tacto ya consigue reconfortarlo y el niño se calma. Ese aprendizaje de que cuando yo estoy mal, mi mamá me calma, va a quedar registrado aquí, en esta zona de aquí que llamamos el sistema límbico, el sistema subcortical, que lo que va a recoger es aprendizaje, pero que van a ser aprendizaje a lo largo de la vida. Ya no van a ser sistemas innatos, sino que voy a aprender que cuando estoy mal, mi mamá me toca, me abraza y yo puedo calmarme. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, mi mamá no me calma en el tiempo determinado? ¿O qué ocurre si mi mamá lo hace de una forma insatisfactoria o mi papá empieza a gritar o cualquier cosa, empieza a sentir miedo? Va a empezar a aparecer una incongruencia entre dos sistemas biológicos. Uno innato, que tenemos todos los mamíferos, que va a buscar esa conexión, va a buscar el regularme con un cuidador, y otro de aprendizaje, que voy a aprender que quizás mis cuidadores no van a ser las personas más adecuadas para poder regularme. Cuando estos dos sistemas están en conexión, están adecuados, están de una forma adecuada, decimos que se va a dar lo que conocemos como un apego seguro. Pero cuando existe una confrontación, existe una incongruencia entre los sistemas biológicos, empezamos a hablar de un apego inseguro o desorganizado. Y de eso es de lo que va a ir la charla de hoy. Bien, este es mi amigo Schopenhauer. Como podéis ver, no era muy guapo, no era muy agraciado, toda su vida fue soltero, pero como filósofo pues está considerado uno de los mejores filósofos de la historia. No sirve para el matrimonio, pero sí nos sirve para el conocimiento. Entonces, yo leyéndome el mundo como voluntad, como representación, leí una frase que me impactó muchísimo y que me marcó mucho, ¿no? Él dice, ellos viven solo en el presente, refiriéndose a los animales. Él, a la vez en el futuro y en el pasado, refiriéndose a los seres humanos. Ellos satisfacen la necesidad momentánea. Él mira por su futuro al servicio al cual inventa las instituciones más artificiosas. Y más aún se preocupa por el tiempo que no podrá vivir. Ellos viven entregados a la impresión del momento. Entonces me di cuenta de que los animales percibían la realidad de una forma completamente distinta a los humanos. Es decir, los animales perciben la realidad de una manera que está constantemente en el tiempo. Y me di cuenta también que si nosotros teníamos sistemas biológicos humanos junto con sistemas biológicos más primitivos que compartimos con el resto de los mamíferos, íbamos a percibir la realidad de una forma completamente distinta al mismo tiempo. Me explico. Si un niño que no tiene maduro el sistema cortical, no tiene capacidad de poder mirar por el futuro o ir al pasado, solamente va a vivir igual que un animal, completamente inmerso en lo que le ocurra en ese momento.
¿Y esto qué significa? Significa que el niño, para poder darle una construcción a la realidad, va a necesitar un adulto que le ayude. Pero más allá de eso, y esto es muy importante, cuando el proceso de aprendizaje se da en estas áreas subcorticales, aquí abajo, lo que va a ocurrir es que esta parte de aquí va a guardar memoria de esto como si esto estuviera ocurriendo toda la vida. Me explico. Si un perro me muerde con 5 años, cuando yo vea a un perro, aunque tenga 40 años, voy a reaccionar como un niño de 5, porque mi cerebro guarda una memoria asociada a cuando tenía 5 años. Aunque yo sepa que tengo 40 años y que los perros no me hacen nada, no son peligrosos, cuando los perros se me acerquen no puedo evitar el sentir muchísimo miedo y el sentir eso. Y lo voy a sentir con la misma edad con que lo viví. Y esto también me vale, por ejemplo, si cuando tenía 4 años, mis padres me mandaron con mi abuela durante un año. O con 6 años me hospitalizaron en el hospital, o con 3 años nació mi hermano pequeño y me pusieron a cuidarlo. Va a haber aquí unos aprendizajes, unos registros de memoria que van a quedar almacenados con la misma edad con que se vivieron la primera vez. Así que podríamos decir metafóricamente que una parte de mí va a crecer en años, que va a estar registrada más en los lóbulos frontales, en esta zona de aquí, mientras que otra parte va a quedar estancada toda la vida en la misma edad. Y cuando aparezca una situación emocional parecida, voy a tirar de información emocional y voy a repetir la misma respuesta que cuando era pequeño. Uno cuando lee la historia se acuerda ahí. A ver, vamos a silenciar a mi amiga. Silenciada. Bien, estos son las neuronas que tiene una persona cuando nace, un niño, estos con 6 años y otros con 14 años. Lo que se puede observar es que el momento de nuestra vida que tenemos más neuronas es con 6 años. ¿Y esto qué significa? Significa que casi todo lo que vamos a aprender en nuestra vida, el 80% de lo que vamos a aprender toda nuestra vida, lo vamos a aprender en los 5 o 6 primeros años de vida. Por lo tanto, cuando en el futuro nosotros tengamos una Es el situación link que mandó Arturo del trauma. emocional, perdona, Que ayer Videlia, hablamos. ¿puedes apagar el micro, por favor? Es que no intento silenciarte ahora, gracias. Trauma y Cuando apego. nosotros, perdón, Mis audífonos. apagar los micros, por favor, es que son muy molestos. Porque es que no sé si me puedes preguntar. Aldi, Si no, el compañero, si me puede ayudar. Eso, gracias. Vale. Entonces, con 6 años, con el momento que vamos a tener más neuronas, a partir de esa edad, las neuronas que no se usen van a empezar a morirse. ¿Y esto qué significa? Significa que a lo largo de la vida, lo que vamos a hacer es que vamos a recuperar información de cuando tenemos esa neurona. Pero en un momentito voy a dejar de compartir y a ver si puedo apagar los micros de las personas que hablan, porque si no se hace muy molesto. Creo que hay una opción que dice mutear a todos o silenciar a todos a la vez. Sí, voy a buscarla, ¿vale? Disculpadme, ¿eh? A ver si ahora tengo que ver yo a vosotros. A ver cómo la encuentro. Eso lo hace el anfitrión. ¿Dónde No, yo está soy el anfitrión anfitrión? ahora, me he puesto como anfitrión, pero no me acuerdo dónde estaban los participantes, a ver. Silenciar a todos. Vale, pues de vez en cuando haré esto. Iré silenciando a todos. Gracias, ¿eh? Disculpadme, porque me he desconcentrado un poco. Os decía que a los 5 o 6 años de edad va a ser cuando más neuronas vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Y por lo tanto, esto va a determinar que cuando a lo largo de la vida tengamos algún tipo de experiencia, el cerebro va a tirar de esa información emocional. Es decir, yo a los 32 años puedo ir a la universidad a hacer un máster sobre ingeniería química y cada vez que me hagan una pregunta sobre ingeniería química, pues voy a resolver de una forma cognitiva y tal, acorde a la edad que tengo. Pero si me deja mi novia, lo que voy a hacer es tirar de información emocional de cuando era pequeñito y mi abuelo me dejaron con mi abuela. Todo esto nos lleva a un concepto que es el concepto de apego, que Bowlby, que es un autor inglés, crea, inventa o desarrolla en los años 70 del siglo XX, en el cual lo que él habla es que hay una relación directa entre las experiencias de la infancia con el comportamiento que vamos a tener toda nuestra vida. Si os fijáis aquí, esto es una mamá y un bebé que lo ponen en una resonancia magnética, los ponen a los dos juntos y si os dais cuenta, las áreas que se activan en el cerebro de la mamá son prácticamente las mismas áreas cerebrales que se activan en el cerebro del bebé. Por lo tanto,
existe una relación sincrónica entre la conducta, los gestos, el lenguaje de la mamá, principalmente la mamá en el primer año de vida, y el bebé. Por lo tanto, el apego es no solamente un proceso de cuidado, de conexión, es también un proceso simbiótico donde el niño y los cuidadores, la mamá el primer año de vida y a partir de ahí también mucho el papá, se regulan mutuamente, no solo en un aspecto emocional, sino también en un aspecto neurobiológico. Es decir, el vídeo que os puse al principio del bebé, si ese mamá no actúa de una manera adecuada, esto también va a producir daño a nivel neurobiológico en el bebé, como vamos a ver a partir de ahora. Cuando el bebé, en este caso, por ejemplo, el bebé del vídeo, tiene ansiedad, percibe un peligro, simplemente el peligro puede ser que me están poniendo un trajecito porque me quieren poner guapo, pero yo no sé qué me hacen y me encuentro mal. Y sufre ansiedad, va a buscar apoyo, es decir, en este caso lo que va a hacer es llorar. Ese llanto es lo que conocemos como apego. Es decir, el apego sería la búsqueda de una figura que me dé seguridad, que me dé apoyo. Apego no es cariño, apego es búsqueda de seguridad. Esa búsqueda de apoyo, esa búsqueda de seguridad es lo que vamos a llamar apego o también le podemos conocer como pánico. Si hay una respuesta positiva de apoyo, he dicho que esta búsqueda es instintiva, surge en el tallo cerebral, se va a anular la inseguridad, voy a tener un aprendizaje de que cuando tengo problemas va a venir alguien a calmarme, me voy a poder regular con los demás y vuelvo a mi vida diaria. Y esto vale tanto para un bebé de un mes, que su vida diaria puede ser dormir, como para un niño de 5 años, que su vida diaria puede ser irse a jugar, o para un adulto con 50 años, que su vida diaria va a ser resolver un problema laboral. Es decir, otra cosa que vamos a ver a lo largo del día de hoy del taller es que el apego es una conducta que se va a dar durante toda la vida. Si vemos aquí a este bebé, os lo voy a cortar un poco porque es largo el vídeo, está en inglés, pero se entiende bien. El experimento consiste en, los que habéis hecho cursos conmigo lo conocéis todos, lo pongo mucho, en una mamá que se le pide que durante un minuto esté mirando a una niña y no diga nada y muestre una cara inexpresiva. Se le pide que juegue y posteriormente se le pide que... Bueno, no lo oiréis bien, pero bueno, está en inglés, lo que me interesa es que veáis los gestos. Aquí vemos cómo la mamá y el niño se están sincronizando constantemente. Y ahora le van a pedir a la mamá que se quede seria durante un minuto. Aquí vemos cómo la mamá está físicamente, pero no está emocionalmente. Y lo que estamos viendo es la respuesta de la niña ya inmediatamente, en un segundo, ya se ha dado cuenta de que algo no está funcionando como debía. Y así la mamá va a estar durante un minuto. La niña va a intentar que la madre reconecte, va a intentar hacer lo que hacía antes para que la mamá se vincule con ella. Y lo que va a ocurrir en poco tiempo fijaros cómo la niña evita la mirada de la madre porque la mirada es muy dolorosa y esto va a ir acompañado de unas sensaciones muy desagradables que posteriormente la niña, si crece, si esto se da muy habitualmente en la casa porque hay maltrato, hay gritos, porque no me hacen caso, la niña posteriormente le llamará vergüenza y le dará forma cognitiva de la sensación de no soy valiosa, soy defectuosa, hago las cosas mal. Y en este momento la niña tiene un ataque de pánico. Es decir, la posición de malestar que ha tenido la niña no queda resuelta por la madre y la niña la única forma que tiene de reaccionar ya es completamente rota, llorando y demás.
como la mamá y la niña tienen un apego muy seguro, la niña muy rápidamente recupera la conexión, ¿sí? Entonces esto es algo que puede ocurrir habitualmente, pero lo importante es cómo se recupera. Fijaros que cuando hay un experimento que me imagino conocéis todos, que es la situación del extraño, que es dejar a niños de 1 añito en una habitación que se vaya la mamá y se queden solos, lo que se investiga en la situación del extraño no es cómo reacciona el niño, porque todos los niños o niñas van a reaccionar de la misma manera, llorando y buscando a la mamá. Lo que se va a investigar es cómo es la reconciliación cuando el niño vuelva. Porque niños que son abandonados, Bowlby hizo y se dio cuenta, observando a niños de orfanatos ingleses, que cuando las familias, por ejemplo, pasaba un mes y no venía por los niños, cuando la familia aparecía, había niños de 2, 3, 4 años que no reconocían a los papás, pero todos los niños, la conducta que tenían era de rechazar a esos papás. O bien se ponían a llorar cuando los veían, o bien se iban a otra dirección. Es decir, aquí ya empieza a producirse lo que conocemos como un desapego. El niño va a aprender que los papás no están disponibles cuando los necesita y por lo tanto va a registrar información de que cuando yo estoy mal, nadie viene a cuidarme. Por lo tanto, el niño va a percibir peligro, va a sufrir ansiedad, va a buscar apoyo. En esto va a ser exactamente igual que lo que vimos en el primer caso, pero no hay una respuesta de apoyo. Se va a generar inseguridad y el niño va a aprender a nivel subcortical que cuando tiene algún problema no sirve de nada buscar ayuda. Y estos niños lo que vamos a conocer como niños o adultos evitativos. Os adelanto que estos chavales, estos niños, como van a tener mucha ansiedad, muchas sensaciones de vacío, la manera que van a tener de regularse va a ser autorregularse. Es decir, no van a poder regularse con los demás, que es lo que biológicamente estamos preparados. ¿Cómo se van a regular? Haciendo cosas. Van a ser niños compulsivos, van a ser autosuficientes compulsivos, van a ser cuidadores compulsivos, van a ser de rendimiento compulsivo. Pueden ser también personas que se relacionen compulsivamente con los demás a nivel social, personalidad histriónica o a nivel sexual, pero sin poder generar una intimidad real, porque solo se van a poder relacionar de una forma superficial. Van a regularse haciendo. Y lo que va a determinar en ellos mucho va a ser la sensación de culpa, la sensación de que hay algo defectuoso en mí y por eso me han tratado de ese modo. En el caso de que el niño busque confort en los cuidadores responden, están ahí, están disponibles, pero no están de la forma adecuada, lo que va a hacer es que el niño aumente su angustia y va a intentar vincularse todavía más a sus cuidadores. Va a entrar en un círculo vicioso que llamamos apego ansioso. Como decía la copla en España, ni contigo ni sin ti tienes mis malos remedios. Pues la copla hablaba del amor y aquí hablamos de los papás. Es decir, estás ahí, pero no me estás resolviendo el problema. Tu presencia no me calma. Y a estos niños le llamamos de apego ansioso o ansioso ambivalente. Ahora quiero que os imaginéis a un niño de 1 añito de edad que... voy a cerrar perdona. A ver si os veo ahora. Aquí estáis. A un niño de 1 añito de edad que llora durante 1 minuto. Vamos a suponer que el bebé que hemos visto al principio, en el vídeo del principio, se pone a llorar y la mamá tarda 1 minuto en calmarle. El niño va a aprender que cuando él tiene problemas la respuesta llega tarde, llega y llega mal. Bien, ese niño estaría en 2 caminos totalmente distintos. Un camino es cuando me dejan solo, me dejan llorando, esto es insoportable, yo no puedo, por lo cual lo que va a hacer es no vincularse, no esperar la respuesta de nadie, le vamos a llamar de apego evitativo. Van a ser niños que creen lo que llamamos un falso yo, van a aprender a comportarse como se espera de ellos, no como ellos quieren, para poder conseguir, aunque sea mínimamente lo que necesitan. O si el niño pasa 1 minuto y vienen a buscarlo y el niño le resulta insoportable eso, lo que va a hacer es que cuando esté mal, va a buscar desesperadamente a alguien con quien vincularse, al precio que sea. No va a soportar la separación. Cuando estas personas sean adultas, los primeros de apego evitativo, como comenté antes, van a ser autosuficientes compulsivos, mientras que los segundos que necesitan vincularse a cualquier precio pueden ser o bien dependientes emocionales, es decir, van a buscar figuras que les protejan, figuras tóxicas, van a tener dependencia emocional, se van a vincular con cualquiera que les dé conexión, aunque sea mala, o bien van a ser maltratadores porque bajando la autoestima de la otra persona se asegura de que nunca van a ser abandonados.
Insisto, cuando la persona tenga 20, 25, 30, 40 años y esté con una relación de amistad o de pareja, los patrones a la hora de relacionarse con ellos, la forma de hacerlo va a estar basada en los aprendizajes emocionales de cuando tenía 5 o 6 años. Y si no existe un proceso reflexivo importante, una terapia, la persona va a estar condenada a repetirlo una y otra vez. Bien. Por lo tanto, lo que encontramos es un modelo de jerárquico en el apego, en el cual cuando el niño se encuentra mal, si la figura de apego que tiene que estar está disponible y se da una corregulación afectiva, el niño se va a regular y va a volver otra vez al principio y va a poder continuar con sus actividades. Pero si no aparece esa figura, se puede desactivar como una manera de conseguir alguna sensación de seguridad, o bien puede hipervincularse como una forma de tener seguridad. Y en ambos casos lo que vamos a tener son apegos inseguros. Bien, en ese proceso van a buscar estrategias de subordinación o de vinculación, incrementan cada vez las estrategias más desesperadas, y si son muy desesperadas caemos en lo que llamamos un apego desorganizado. Y las relaciones ya no van a ser de apego y exploración, sino que las estrategias van a ser de dominancia, sumisión, cuidado compulsivo. Y entonces, por ejemplo, si son de dominancia, serán niños que hagan bullying, niños maltratadores. Si son de sumisión, van a ser niños que le van a hacer bullying con dependencia emocional. Si son de cuidado, van a ser codependientes. Es decir, lo que van a intentar es conseguir una estrategia, ya que la adaptativa, la biológica, no ha funcionado, otra secundaria que sea más pobre, pero que al menos le dé una sensación de control. Lo veremos luego. Bueno, yo estoy acostumbrado a que me hagáis preguntas. Si tenéis alguna pregunta, no sé si tenéis alguna pregunta. Muchos de vosotros que habéis hecho muchos cursos míos ya conocéis todo esto, pero no sé si alguien nuevo o alguien que haya hecho algún curso quiere aportar algo o preguntar alguna duda. Pues sigo. Hemos visto cómo estas situaciones en la infancia que van a tener un origen instintivo en los primeros meses de vida, en el primer año de vida, poco a poco van a ir dando paso a esos aprendizajes que van a estar registrados en el nivel de la recompensa y en el sistema del miedo, en el sistema límbico. Pansep es un autor que ya murió, hablaba de 7 circuitos que estaban en el tallo cerebral, que son innatos, y el que me interesaba resaltar hoy era el del pánico, que es idéntico al del apego. Es decir, pánico es lo que va a sentir la niña del principio cuando lloraba, o el niño, no sé lo que era, cuando lloraba hasta que la mamá le calmó, o la niña del segundo vídeo cuando veía que la mamá estaba seria y ella estaba intentando vincularse con la mamá. Eso le llamamos pánico o apego, son sinónimos. Es decir, la búsqueda de conexión y de confort. Como he explicado antes, si esa, y luego explicaré neurológicamente, si esa conexión no llega a darse, lo que se va a dar es una posición de desapego. Me voy a desactivar de mi cuidador, o si ocurre de una forma intermitente o defectuosa, lo que voy a hacer es que me voy a intentar hipervincular para no volver a sufrir ese malestar nunca más. ¿Vale? Y este es Alan Shore, que es un psiquiatra americano, es el director del sello Norton de Interpersonal Neurobiology, y lo que habla es que estos daños no solo en el niño cuando se activa este circuito del pánico, no solo van a producir daño a nivel emocional en el apego, también van a producir cambios a nivel neurobiológico y cambios a nivel de los diferentes órganos, de las diferentes hormonas del estrés. Y también sabemos a día de hoy que en el sistema inmunitario, en el sistema digestivo, ahora me estaba leyendo a Gabor Mate, me he llegado el libro hoy, y se cree que incluso se han hecho estudios con personas con cáncer de mama y se podía ver que el 90 y tantos % de las personas con cáncer de mama, al menos los estudios que él plantea, eran mujeres que eran incapaces de poder expresar sus necesidades. Es decir, que probablemente tenían un cortisol muy alto, un nivel de estrés muy alto al no poder expresar sus necesidades, y puede que de algún modo eso también esté influyendo en enfermedades como el cáncer. Yo no creo que el estrés produzca cáncer, porque si no estaríamos todos muertos con la sociedad que tenemos y cómo vivimos, pero sí que un nivel de cortisol, de estrés alto, puede ser un factor que
acelere procesos médicos como puede ser una enfermedad autoinmune o puede ser un cáncer. Bueno, otro órgano muy importante en este proceso neurobiológico del desarrollo va a ser el tálamo. El tálamo es un órgano cerebral que está casi encima del tallo cerebral, de esa zona instintiva, que es como la torre de control del aeropuerto, que también sabemos que cuando haya situaciones de trauma o situaciones de malestar, tampoco va a hacer bien su trabajo. Y por lo tanto, si veis esta rayita, el tálamo conecta el oído, el ojo que está aquí, el oído que debe andar por aquí, todo el sistema sensorial, lo conecta con el córtex. ¿Veis las rayas? Por lo tanto, si el tálamo no puede hacer su función de forma adecuada porque haya estrés, tampoco se va a producir una integración tálamo-cortical, una integración en la identidad. Sí, Luciana, dime. Manuel, ¿qué tal? Hay dos preguntas en el chat. No sé si quieres que te las lea ahorita o Sí, después. porfa, hazme el favor, sí. Ya, Lourdes Victoria dice, y cuando el niño o niña es mayor y él o la cuidadora se enojan por alguna actitud, ¿hay algún tiempo para sostener el enojo? A ver, es un poco de sentido común. Es decir, el niño no se puede adaptar a los cuidadores tienen que adaptarse al niño. Ni podemos satisfacer las necesidades del niño a cada momento porque es imposible, ni tampoco podemos permitir al niño todo lo que quiera. Es decir, si el niño dice quiero un helado y es la hora de comer y la mamá le dice no, un helado no, y el niño se pone a llorar, pues lógicamente hay que poner límites, porque si no ponemos límites, ese niño, pues cuando sea adulto será un narcisista. Lo que tenemos que ver es que posteriormente, insisto, lo interesante del apego, del trauma, no es por qué se produce la ruptura o el malestar, es cómo se resuelve. Entonces ir el adulto luego, mira, yo te compro un helado cuando termines de comer, pero ahora tienes que comer, mamá te quiere mucho o papá te quiere mucho, pero no es el momento. Pero lo que no podemos hacer es darle una respuesta al niño que está por encima de su capacidad de respuestas. Es decir, no podemos gritarle, no podemos insultarle, no podemos hacerles castigos que estén por encima, como encerrarlo en un cuarto, porque eso sí que va a ser extremadamente traumático. Porque el niño no está preparado para poder resolver esa situación. Esa hormona, esos neurotransmisores que producen malestar van a producir un daño enorme. Entonces no es tanto cuánto se tarda en resolver, sino cómo se resuelve. ¿Y la segunda pregunta, Ok. Luciana? Sí, y Lorena dice dos preguntas. La primera, ¿la codependencia o el hipervínculo tiene tratamiento? Y su enfoque sugiere regresar a esas etapas, es decir, a la niñez para trabajar esos temas. Claro, bueno, nos adelantamos a lo que va a ser el medio y el final del curso. Por supuesto, todo tiene tratamiento. Lo que ocurre es que es verdad que trastornos, por ejemplo, trastorno límite de personalidad tiene un tratamiento muchísimo más difícil, por ejemplo, que a lo mejor otros trastornos. ¿Por qué? Porque probablemente haya ya daños a nivel neurobiológico. Y respecto a lo otro, sí, una de las formas que tenemos, los que habéis hecho los cursos conmigo lo sabéis, de trabajar, es volver a esas experiencias. ¿Por qué? Porque el sistema subcortical no diferencia ficción de realidad. Por lo tanto, si nosotros le hacemos experimentar a la persona con una técnica adecuada lo que vivió de nuevo, vamos a producir sinapsis nuevas, vamos a producir aprendizaje nuevo a nivel emocional que van a hacer que se modifique su conducta, su forma de pensar y sus emociones. De algún modo, la persona va a sentir va a saber que eso no ocurrió, lo que le hemos hecho en la terapia, pero sí va a sentir que ocurrió realmente. Entonces, si nosotros le hacemos, por ejemplo, ha sido abusada y vamos a poner límites al abusador, o se siente sola y vamos a decirle que le queremos o que llevarla a su familia en ese momento que la quiere, a nivel cerebral, a nivel subcortical, se va a producir un aprendizaje nuevo que produce una profunda sensación de alivio, como sabéis todos los que habéis hecho cursos conmigo. Entonces sigo, mira, esto sería ya, hemos estado hablando de lo que sería el sistema más cerebral y ahora me gustaría hablaros del sistema nervioso autónomo, que si aquí tendríamos el sistema nervioso central, aquí tendríamos el sistema nervioso autónomo de lo que voy a hablar. Y voy a hablar concretamente de dos ramas, voy a ir por encima muy superficialmente. Los que estéis interesados, pues tengo bastantes posts, podcasts, vídeos en YouTube, es decir, que podéis seguir estudiando. Hay dos ramas, una que es el sistema nervioso parasimpático, que está relacionado con el ahorro de energía. Y si os dais cuenta, está una parte relacionada con la calma, y eso se activa el sistema nervioso parasimpático. Se va a activar, por ejemplo, cuando la mamá del primer vídeo coge a la niña, la pone en su mejilla, tiene el tacto y se calma, o en el segundo vídeo, la niña que ya casi tiene un añito, la mamá juega con ella.
Es decir, ahí se va a activar esta rama. Si esta rama no se activa, entonces lo que va a activarse es la rama simpática, que está relacionada con la lucha y la huida, con la rabia y el miedo. Y esto lo que va a producir es una profunda sensación de malestar. Y lo que va a hacer es que el niño se ponga nervioso, hiperactivo. Esto, por ejemplo, tiene mucha relación con muchos niños con TDAH, con trastorno de hiperactividad. Pero si esto tampoco se da, es decir, no se resuelve esto, porque el niño se agota, como veremos luego, y nadie lo calma, lo que se va a terminar produciendo es que se va a activar esta rama que va a paralizar al niño. Esta rama, que se llama la rama dorsovagal, va a generar opioides, va a generar muchas hormonas del estrés y lo que va a dar lugar en el niño posteriormente a síntomas disociativos, a trastornos de atención y a un montón de síntomas negativos. Por lo tanto, en el proceso de trauma, en el proceso que está por encima del niño, también se van a dar respuestas a nivel del sistema nervioso autónomo. Fijaros que el nervio vago, que viene por aquí, inerva todo lo que son los intestinos, inerva el corazón, inerva la laringe, inerva los pulmones, y no hay que ser un lince para darse cuenta de que todas estas situaciones que afecten al sistema nervioso autónomo afectan al sistema digestivo, afectan al sistema cardíaco, van a afectar también al sistema insulínico, van a afectar también a todo el sistema de la laringe y demás. Es decir, las consecuencias son múltiples y variadas y multicausales, ¿vale? Por lo tanto, el sistema nervioso simpático producirá en forma de lucha y de huida. Fijaros que si la mamá y papá en el primer año de vida no consigue activar este sistema de calma, de relajación, este sistema puede quedar hiperactivado. Y por lo tanto, el niño o la niña van a estar crónicamente en este sistema. Van a ser niños crónicamente con miedo o crónicamente enfadados, hiperactivos. Pero si se activa la otra rama, van a ser personas con colapsos vagales, con síntomas disociativos, disociación de la personalidad y demás. Bueno, aquí tenéis una gráfica donde podéis verlo. Si queréis, luego al final del taller os paso las diapositivas y así las podéis descargar y las dejo en el chat y las tenéis. Os explicaba antes lo del tálamo. Vemos que cuando el tálamo, que está aproximadamente por aquí, activaba las ramas, voy a poner otro color que lo veáis mejor, activaba esas ramas que iban al córtex. Si el tálamo se ve afectado por este estrés, si se afecta a otro órgano que es la amígdala que regula el miedo, si se afecta al hipocampo, si se afecta a los núcleos basales, todo esto va a hacer que la comunicación entre el sistema emocional y el sistema cognitivo no se dé de un modo adecuado. Este sistema cognitivo empieza a madurar un poquito a los 4 años, en la adolescencia hay un cambio radical y se madura aparentemente sobre los 22 o 25 años. Yo tengo la hipótesis de que hay hombres en los que no madura nunca, pero la biología dice que madura entre los 22 y los 25 años. Fijaros que si estas relaciones talamocorticales no se dan de un modo adecuado, la persona va a tener problemas en la toma de decisiones, no va a ser capaz de valorar el esfuerzo, va a tener problemas a la hora de tener flexibilidad cognitiva y van a tener muchos problemas de conducta sociales. Y esto puede dar lugar a dos situaciones extremas. Una situación en la cual la persona, como veremos luego, se desactiva completamente de sus emociones y de sus sensaciones, entonces va a ser una persona extremadamente cortical, rígida, obsesiva, extremadamente poco empática, o se puede dar que el sistema cortical no madure de un modo adecuado y va a ser una persona con esta zona de aquí, pero hiperactivada, y va a ser una persona con alta impulsividad, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad, adicciones, trastorno a nivel de atracones, porque no va a ser capaz de poder regular el sistema cognitivo. Y en algunos casos, pues vamos a tener personas que oscilarán entre las dos cosas. En algunos momentos serán extremadamente rígidos, como por ejemplo una persona con anorexia, y en otros momentos serán extremadamente impulsivos, como una persona, por ejemplo, con bulimia. O una persona que es muy trabajadora durante la semana, pero que cuando tiene tiempo libre necesita drogarse. En fin, hay millones de ejemplos de esto. ¿Vale? Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que en un proceso biológico sano, el niño esperará que sus cuidadores sean responsivos. Si las respuestas de los cuidadores no son adecuadas a lo que es la biología del niño, el niño va a tener que crear estrategias
desesperadas para poder regularse con sus cuidadores. Lógicamente, todas las estrategias que use para poder regularse son estrategias que no tiene para hacer lo que tiene que hacer un niño, que es jugar, estudiar y demás. Es decir, como a mí me gusta decir, toda la energía que los niños gasten en sobrevivir no la van a tener para vivir. Esas estrategias desesperadas para poder adecuarse a las necesidades de sus cuidadores le llamamos apego inseguro o apego desorganizado. Es decir, familias donde hay peleas, donde los padres no hacen caso a los niños, donde los padres son extremadamente rígidos, donde ignoran las necesidades del niño, donde les culpan sin motivo, donde los padres están extremadamente asustados, son padres que no van a poder regularse con los niños y por lo tanto los niños van a tener que o bien aprender a regularse solos o bien van a tener que aprender a que no van a poder regularse jamás por sí mismos y van a tener que estar buscando constantemente pareja a cualquier precio que les ayuden a regularse. Fijaros que en estos casos, esto es importante, los papás aquí están presentes físicamente, pero no están presentes emocionalmente. Y como vimos en el vídeo de Still Face, de la mamá que se queda seria con la niña, los efectos son casi peores que cuando los papás no están físicamente. Otro elemento importante en todo este proceso de regulación es el hormonal, con todo lo que significa el cortisol, la adrenalina, pero bueno, solamente hablaros un poquito de la oxitocina, que es la hormona de la conexión, pero que en caso de que la oxitocina no esté de una manera adecuada, por ejemplo, pues en mi infancia no pude conseguir generar la oxitocina adecuada, no puedo conseguir generarla en la edad adulta por un proceso epigenético, pues voy a tener mucha tendencia, por ejemplo, a tener dependencia emocional o a tener una necesidad excesiva de pertenencia a un grupo. Los opioides, que son unas moléculas que se producen cuando hay una situación de bienestar, cuando están en niveles óptimos junto con la oxitocina, pues producen una sensación de calma, de estar bien. Pero si estos opioides no se generan de una forma adecuada y hay estrés, los niveles bajos van a producir muchísimo malestar. Las niñas que se cortan, las chicas generalmente son mujeres que se autolesionan, lo que están intentando generar estos opioides de una forma artificial. Hacerse daño físico genera esos opioides y atenúa el dolor emocional. Es una manera que tienen de manejar la rabia. Pero cuando estos opioides son muy elevados, recubren el tálamo, afectan al hipocampo, a la amígdala, y entonces van a dar lugar a lo que conocemos como trastornos disociativos, tanto de la identidad como síntomas disociativos que son extremadamente graves y que están muy relacionados también con el trauma. Os quería poner un vídeo de un niño de un orfanato rumano de los años 50 y quería que vierais cómo reacciona el niño. Es un niño que nadie le abraza, nadie le toca, son niños que estaban años en cunas. Claro, como el niño intenta vincularse, intenta buscar a alguien que le abrace, muestra su enfado, su rabia. En esto es exactamente igual que la niña que vimos en el primer vídeo. Pero el niño ya se ha quedado disociado. Es decir, no tiene capacidad para poder sostener ese nivel de activación mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya en el pasado el sistema se ha colapsado. Es una defensa que tenemos compartida con los animales, que los animales no tienen efectos secundarios, pero que los seres humanos es extremadamente traumático. El niño pierde la mirada, pierde la motilidad, pierde el interés, ni siquiera mira, y es un niño que va a tener daños cerebrales toda su vida. Va a tener mucha más tendencia a tener problemas con las drogas, a tener muchos problemas a la hora de relacionarse, impulsividad, rigidez. ¿Veis? Es un niño lo que decimos que está disociado. Mientras que los niños de los dos primeros vídeos sí que tuvieron una respuesta positiva de apoyo y pudieron regularse, este niño no. Por lo tanto, este niño ni siquiera ya es capaz de enfadarse, de gritar o de pedir ayuda. Pasa directamente en 15 segundos a disociarse completamente. Bien, entonces, cuando existan estos procesos de síntomas disociativos, lo que va a ocurrir es que pueden ocurrir 4 cosas. Puede haber un exceso de sensaciones y ser una persona extremadamente empática, demasiado sensible, que conecte en exceso con los demás. Hay otro órgano que se llama la ínsula, que también va a quedar muy activado. O puede ocurrir que desactive la ínsula y haya una falta de sensaciones total. Puede ocurrir que se preocupe excesivamente de los demás y sea una persona codependiente, sea una persona cuidadora compulsiva, sea una persona que esté siempre tratando de rescatar a los demás, o puede ser una persona con tendencia a la psicopatía
ignora las necesidades de los demás. Cuanto más grave sea la situación en la infancia, más probable es que se dé una respuesta extrema en una línea o en otra. Las sensaciones de vacío que estas personas van a sufrir durante toda su vida de forma prácticamente crónica, la van a confundir a lo largo de la vida pues, con sensaciones de hambre, con sensaciones a veces de ansiedad, de vergüenza, de aburrimiento, de cansancio, y van a tratar de calmarla, van a tratar de combatirla, porque la pregunta que tenemos que hacer a una persona que está sufriendo es qué trata de llenar con cuando toma drogas, cuando toma la comida o no toma la comida de un modo adecuado, cuando necesitas estar haciendo actividades compulsivamente. ¿Qué tratas de llenar? ¿Qué es lo que te falta? ¿No? ¿Cuál es la experiencia faltante? Que eso es lo que busca el modelo Parkour. Y las personas de todos nosotros, ¿no? De forma patológica, pues la combatimos con relaciones tóxicas, con adrenalina, con adicciones, haciendo actividades compulsivas, problemas con la comida. Es decir, la gran pregunta es cómo resolvemos. Porque el mal, la sensación de vacío es una sensación biológica producida porque no se están dando las hormonas, los neurotransmisores que nos produzcan calma, sensación de bienestar, y están en exceso las hormonas, los neurotransmisores que nos producen sensación de estrés. ¿Cómo calmamos esta ansiedad? A eso le llamamos psicopatología, ¿no? Bueno, el modelo Parkour, perdona, voy muy rápido. ¿Dudas que tengáis o alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta en el chat y alguien me quiere hacer de oráculo y me No, la por el lee. momento no hay preguntas en el chat. Cualquier cosa yo te aviso. Bueno, ¿alguna pregunta que queráis hacerme? ¿Alguna cuestión? Pues nada, sigo. Yo es que estoy cansado de escucharme a mí mismo, entonces me encanta escuchar a vosotros. Manuel, perdón que Sí, te interrumpa. Justo han escrito dos preguntas. dime, La Luciano. primera es, entiendo, ¿ese apego podría satisfacerse solo del madre-hijo o podría satisfacerlo algún otro vínculo? Claro, la pregunta es muy buena. Bueno, madre y padre. La madre tiene un papel primordial el primer año de vida, pero a partir de ahí también el padre tiene un papel muy importante. Efectivamente, puede ser un abuelo o un hermano, un tío, a veces un profesor de gimnasia, y a esto le llamamos figuras de apego secundaria. Y también le llamamos tutores de resiliencia. Es decir, es como una planta que está en un sitio oscuro y la poca luz que haya, la planta va a ir a buscarla a cualquier precio. Bien, lo que ocurre es que esto ya supone un coste muy elevado para el niño, porque ya tiene que hacer un esfuerzo para vincularse a unas figuras de apego que no son la primaria, pero le puede producir una posibilidad de mejora. Lo que también es cierto es que estos niños que buscan figuras de apego secundarias porque necesitan esa conexión, están en alto riesgo de abuso sexual también. Con lo cual, estas figuras de resiliencia pueden ser un verdadero bálsamo que le rescaten, pero también hay alto riesgo de que encuentren figuras que le abusen. Entonces, si no hay unos padres, unos cuidadores adecuados, pues mejor que haya un abuelo, que haya un hermano o que haya una profesora o un monitor de gimnasia o un entrenador de fútbol que le ayude. Porque si esa conexión se produce en algún momento con alguien, hay muchas probabilidades de que pueda repetirlo en el futuro. Ok, gracias, Manuel. Y la siguiente pregunta que hace es, ¿podría darse ese apego interespecie? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, nunca me lo había planteado. Sí que lo que sí que he visto, a ver si lo encuentro aquí, lo que sí yo he visto es que personas que tienen problemas en su apego, sobre todo personas adultas, que tienen problemas a la hora de relacionar con los seres humanos, se relacionan muy bien con los perros y los gatos. Yo en eso estoy de acuerdo, ya sabes lo que decía Bernard Shaw, ¿no? Cuanto más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. Pero porque de algún modo consiguen esa conexión sin ponerse en riesgo. Porque los perros no te juzgan, los gatos nunca te fallan, son previsibles. Entonces, yo lo que estoy viendo cada vez más en sociedades donde vivimos cada vez más solos, cada vez somos más gente con más mecanismos de comunicación, pero nos sentimos más solos, es que pueden buscar perros, gatos, mascotas como forma de conseguir algo de conexión sin ponerse en peligro. Hola, Arlet, ¿qué tal? Bueno, aquí todos conocidos, yo digo, sospechosos habituales. Si nos busca la policía, vas a encontrarnos a todos. Así que se puede conseguir, lo que pasa es que obviamente la conexión sana de personas que su mascota es lo único que les mantiene a flote con el mundo de los vivos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que queréis comentar? Sí, hay más preguntas, hay como
4 preguntas. A ver, Contestamos 3 y luego, bueno, seguimos, si queréis. ok, te digo 3. Me gustaría saber cómo es el apego de los niños que se encuentran en una incubadora en sus primeros días de nacido y cuál es su consecuencia. Gracias. Bueno, es difícil saberlo porque, claro, los estudios a nivel psicológico en estos casos son longitudinales. Ningún niño puede estar en la incubadora y contarnos luego cómo se ha sentido. Tenemos que hacer un estudio longitudinal a lo largo de los años, ver cómo reaccionan esos niños. No hay que ser un lince para darse cuenta de que los niveles de estrés serán altísimos y que lo van a pasar realmente mal. También sabemos que esos niños tienen que ir a la incubadora porque que si no los pobrecitos se van a morir. Ahora, bien dicho esto, nunca olvidéis que lo importante del apego no es lo que ha ocurrido, es cómo se ha resuelto. Por lo tanto, si esos niños están en una incubadora y han sufrido estrés, pues lógicamente lo han sufrido malestar. De todas maneras, esto está cambiando mucho. Ahora en todos los hospitales del primer mundo, por lo menos, las enfermeras cogen a los niños, los abrazan, los tienen durmiendo, en fin. Se intenta que haya ese contacto. Se permite a los papás que entren a la incubadora y los cojan, porque sabemos que esto atenúa mucho, pero vamos a suponer que ha habido trauma, porque lo ha habido. Lo importante no es qué ha ocurrido, es cómo se ha resuelto. Si el niño va a llegar a casa, va a ser un niño que no va a saber vincularse bien porque no ha aprendido, va a ser un niño probablemente hiperactivo, un niño que quizás duerma en exceso. Si los padres saben estimularlo del modo adecuado, saben calmarlo del modo adecuado, se va a reparar y no va a ocurrir nada. Ahora, si el niño es nervioso y los padres se desbordan, el niño tiene esos colapsos y los padres no son capaces de estimularlo porque no se dan cuenta, vamos a empezar a tener, claro, problemas posteriormente. De los niños de incubadora no tengo datos, de niños adoptados que están en orfanato, sí que tenemos muchísimos datos y los daños son catastróficos. Ok, y justo hay una pregunta relacionada a los niños del orfanato. El video que pusiste del orfanato rumano preguntan, ¿a qué edad tendría que ser adoptado para reducir el mínimo esos daños cerebrales? ¿Podrían ser reversibles? Recién nacido, y cuidado, porque ya en el útero materno el niño ya va a vincularse con la voz de la mamá, con la oxitocina del cordón de la placenta, con un montón de cosas. Pero mientras más tiempo pase desde el nacimiento, mira, el primer año de vida el cerebro de un bebé se multiplica por 4 su peso y sus conexiones neuronales. Por 4. Y ahora os pongo un ejemplo. Imaginaros un niño que cuando recién nacido lo metemos en una cajita, ¿sí? Y no lo dejamos salir de la cajita hasta el año. Le damos de comer bien, el niño no pasa frío. Cuando saquemos a ese niño de la cajita, ¿cómo estarán sus huesos? ¿Cómo van a estar sus músculos? Destrozados. Ningún traumatólogo, ningún médico va a poder resolver eso. Y esperan que los psicólogos hagamos magia. Un niño que el primer año de vida no esté en unas condiciones adecuadas de vínculo, y si el niño está en un hospicio porque los padres lo han abandonado o porque los padres han fallecido, por cualquier razón, pues lógicamente tiene que ir ahí, no lo vamos a abandonar, pero hay que tener en cuenta que ese niño necesita unos cuidados especiales, necesita vincularse con una figura de apego, no vale que esté 3 días con una persona y 4 con otra. Y necesita que los meza. Solamente el mecimiento, solamente el mecer a un niño ya activa el sistema vestibular, que a su vez activa el sistema del oído, activa el sistema del desarrollo de todo el nervio vago, la visión, todo. Solamente el mecer al niño. Imagínate. Entonces, desde el primer momento. Ahora, si no hay más remedio, lo antes posible. Y sabiendo que ese niño pues, probablemente va a tener una identidad, una personalidad complicada, anómica, no va a estar dentro de la norma, debido a que ha sufrido un estrés muy severo en el primer año de vida. Y si a un gatito le tapamos los ojos los 6 primeros meses de vida, el gatito va a ser ciego toda su vida. Es que ahí hay unas ventanas de oportunidad brutales. Y ese primer año de vida es fundamental. Ok, gracias. Hay 2 preguntas y un comentario. ¿Las hacemos ahorita o en un momentito? Venga, sigo y si queréis luego me hacen las preguntas. Ok, Manuel, antes de que sigas, para comentarles a los asistentes que hemos enviado un link, un formulario de preguntas para que puedan llenar con información. Ahí la Yo han voy vuelto a a hacer enviar. ahora que voy a Gracias. aprovechar, si me dais un segundo, voy a aprovechar para mandaros el PDF, que si no se después me olvida. Si queréis hacerme alguna otra pregunta más mientras hago el PDF, va a tardar un segundo, pero... Ok, te puedo decir el siguiente comentario. María Torres menciona, lo que he visto es que adolescentes se relacionan con sus mascotas cuando no hay una figura que los sostiene o acompaña. Claro, por supuesto. Y está bien, ¿eh? Nadie está diciendo que relacionarse con mascotas sea patológico, pero insisto en que
cualquier situación que el ser humano necesita conexión. Y si no puedo conectar con un ser humano, pues puedo conectar con una mascota o puedo conectar con un tema de droga, ¿no? Entonces, lo que nosotros somos animales que estamos obligados a conectar. Y por lo tanto, por supuesto, va a ocurrir así. De hecho, me contó una frase que leí de una autora de Gilbert Kopp que decía que las personas que eran adictas, los adolescentes adictos, no tenían amigos, tenían compinches, ¿no? Entonces es mejor, porque no se relacionan porque se conozcan o se quieran ayudar uno a otro. Lo único que le une es la droga. Si quitas la droga, se acabó la amistad, ¿no? Entonces, fíjate que la necesidad de conexión, especialmente en la adolescencia, es tan potente que van a buscar cualquier cosa con tal de conectar. Y si no conecta con un ser humano, pues obviamente pues, su mascota puede ser, claro, su mayor figura de apego. Pues sigo. A ver, ¿dónde tenemos esto? Esto fuera. Muchas gracias por las preguntas y continúo. Me ayuda mucho porque ya digo, fijaros en este dibujo, en este cuadro, es de un autor del siglo XIX, creo que se llamaba Joven Gitana recibe una mala noticia, y fijaros cómo la niña mira a la mamá y la mamá está mirando hacia otro sitio. Esta niña lo que va a necesitar que su mamá esté bien, porque si no ella no puede estar bien. Y va a hacer lo que sea porque la mamá reaccione. ¿Sí? Va a hacer lo que sea porque esta situación no vuelva a darse. Si la niña resulta que lo que va a hacer es ponerse a cuidar de la mamá, en mi Instagram compartí un vídeo que una señora puso, qué buena niña, y la niña era una niña de unos 3, 4 añitos que la mamá se dormía y limpiaba todo el cuarto, cuidaba del hermanito, y la mamá se despierta de pronto, no despierta ni los gritos del hermanito. Y la mamá felicita a la niña, le da las gracias y todo el mundo, qué buena niña. Bueno, eso es terrible, es extremadamente patológico, porque la niña no está actuando como una niña, está actuando como una mamá. Entonces, esta niña va a hacer lo que sea porque esto no vuelva a ocurrir, y puede ser una niña donde cree lo que llamamos un falso yo, y sea una cuidadora compulsiva o una persona que esté constantemente buscando ayudar a los demás. Porque para poder sostener la ansiedad que está sintiendo esta niña en la barriga en ese momento, lo que va a hacer es sentirse culpable, es decir, va a decir, yo soy defectuosa y por eso mi mamá no me hace caso. Pero si ocurriera que la niña vuelve y rompe, por ejemplo, el jarrón, lo que va a ocurrir es que la mamá quizás reaccione y le regañe. Entonces, lo que la niña va a descubrir es que solo me hacen caso cuando hago cosas malas y me meto en problemas. Y va a ser lo que conocemos como una niña ansiosa o una niña narcisista o una niña donde va a querer vincularse desde el maltrato, el rechazo, el desafío, porque va a sentir que es la única manera en que van a poder hacerle caso o vincularse con ella. Un niño prefiere que le peguen una paliza a que lo ignoren. Y de aquí viene pues mi modelo Parcube, que bueno, esto es una diapositiva que yo el modelo lo desarrollé en una servilleta en un curso que me aburría, un curso que no daba yo, obviamente, me daban a mí hace muchos años, y desarrollé esto y bueno, y debe ser un buen modelo porque he conseguido poder hacerlo en una diapositiva y poder escribir un libro de 800 páginas. Y lo que plantea el modelo es que cuando hay una situación en la cual se produce una ruptura en el apego, es decir, se activa el circuito del pánico o del apego, bien de una forma real o bien imaginaria, esto genera miedo, genera ansiedad. Fijaros que los circuitos del pánico son distintos de los circuitos del miedo. Los circuitos del miedo están relacionados con las hormonas del estrés y generan ansiedad. Los circuitos del pánico están relacionados con un neurotransmisor que se llama glutamato y lo que producen es sensación de muerte. El circuito del pánico está relacionado con los ataques de pánico y el miedo está relacionado con la ansiedad. Y la mayoría de los psicólogos confunden, y los médicos, el pánico con el miedo. Bueno, se produce pánico, se produce miedo y se produce rabia. La rabia puede ir hacia dos sitios. Puede ir hacia afuera y se convierte en agresión, o puede ir hacia adentro y se convierte en autolesión. Estos tres sistemas biológicos son biológicos, perdón por la redundancia, y se dan en todos los mamíferos. Todos los mamíferos sufren esto. Cuando pierden a la figura de apego, sienten miedo y sienten rabia. Y los niños, igual. Ahora bien, cuando el niño vaya creciendo, hay dos emociones interpersonales que los seres humanos han desarrollado de una forma extrema que no están en otros animales, que son la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza le va a ayudar a gestionar estas sensaciones de pérdida de conexión, de miedo, de rabia. Igual que antes, la culpa puede ir hacia afuera y puedo culpar a los demás de lo que me ocurre, o puede ir hacia adentro y puedo culparme yo de lo que me ocurre. La vergüenza puede ir hacia afuera y me puedo dedicar a humillar a los demás, a avergonzarlos como una manera de sentir poder o control sobre ellos, o puede ir hacia adentro y entonces me inhibo y me muestro sumiso como una forma de que me acepten y no me rechacen.
La diferencia entre esto y esto es que las personas que ponen la rabia, la culpa y la vergüenza hacia adentro van a tener patologías con síntomas negativos, van a ser sus peores enemigos, se van a rechazar a sí mismos, se van a sentir culpables, se van a sentir defectuosos, mientras que los que usen la agresión y la vergüenza y la culpa hacia afuera, pues van a tener síntomas más positivos, van a ser agresores, narcisistas, con tendencias psicopáticas, pero como forma de poder regularse con los demás. Hay una cosa que es importante y es que si bien estas personas son víctimas en su infancia de lo que han sufrido, cuando son adultos se convierten en verdugos. Como sabemos bien todos los que trabajamos en clínica con pacientes que sufren a estos verdugos. Porque la mayoría de estas personas que son verdugos no vienen a consulta, porque son incapaces de poder conectar con sus sensaciones de malestar y de vacío. Bueno, esto que ocurre en los 4, 5, 6 primeros años de vida, en la adolescencia, va a determinar cómo nos hablamos, va a determinar el tipo de lenguaje que usemos. Y el tipo de lenguaje que usemos, si no es adecuado, va a dar lugar también a diferentes tipos de trastornos. El lenguaje permite articular quiénes somos, permite articular una identidad, permite generar un tipo de pensamiento. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros somos lo que nos decimos, lo que nos hablamos. El trauma es lo que nos decimos. Y la organización de ese lenguaje a través de los primeros años de vida van a determinar quién soy. Si un niño en el juego simbólico está jugando con una muñequita y la está peinando y le dice, te voy a peinar pero no te va a doler, no te preocupes. No es lo mismo que si le dice, es que te voy a tener que pegar porque es que nunca te estás quieta. ¿Dónde ha aprendido el niño eso? Obviamente en casa. Posteriormente, ese lenguaje que va a utilizar en el juego en los primeros años de vida va a quedar luego como un lenguaje interno, un lenguaje subterráneo que es con el lenguaje que nos hablamos todos. Ese lenguaje que va a contener rabia, malestar, ansiedad, culpa, vergüenza, puede ir en un lenguaje paranoico hacia los demás o puede ir en un lenguaje lesivo hacia nosotros. Y este lenguaje que vamos a tener durante toda nuestra vida va a dar lugar a lo que conocemos como voces disociativas. Esas voces que nos dicen, no eres suficiente, no haces nada bien, nadie te va a querer, eres un inútil, ¿para qué te esfuerzas? Esas voces se aprenden en los primeros años de vida, en los 4 o 5 primeros años de vida y van a determinar quiénes somos. También esas voces que dicen, no confías en nadie, te quieren engañar, todos están contra ti. Eso se aprende en estos primeros años de vida, en ese lenguaje que va a determinar nuestro pensamiento toda nuestra vida. En la adolescencia, que es la etapa piagetiana, si no recuerdo mal, de las operaciones fractas, siempre me equivoco. Bueno, operaciones formales, no, fractas. Bueno, ahí empieza un cambio fisiológico que viene provocado por la inundación en el cerebro de hormonas sexuales. Hay unos genes que se llaman genes relojes que están en el tallo cerebral y que van a hacer que en cierto momento se desarrolle la sexualidad. Para las mujeres con la menstruación y en los hombres con el proceso de la espermatogenógenesis y todo el tema. Bien, ¿qué ocurre en la adolescencia? En la adolescencia el cuerpo calloso se va a reforzar, que es las neuronas que comunican los dos hemisferios. Como he dicho antes, aparece el pensamiento abstracto y empieza a aparecer una identidad. Pero la identidad ya no va a estar basado en lo que necesitan mis figuras de apego. La identidad va a estar basada en lo que necesitan mis compañeros. ¿Quién soy yo en el grupo? Todos los adolescentes basan su identidad en dos factores, el sexo y el poder. Y a partir de aquí, esas estrategias de apego que usaron en la infancia, si no son adecuadas en la adolescencia, se van a volver patológicas. Y aquí aparecen el 80% de los trastornos psicológicos, que pueden aparecer, lo tengo por aquí, bueno, luego lo enseño. Esos trastornos psicológicos le vamos a llamar trastornos de conducta, como pueden ser adicciones, problemas con la comida, estudio compulsivo o trastornos de personalidad, como son pues, entablar relaciones tóxicas, personalidades histriónicas, esquizoides, es decir, reaccionarme de una forma defectuosa o no hacerlo en absoluto. Entonces, el 80% de las patologías aparecen en la adolescencia. La mayoría de los niños, la única patología que van a tener es TDAH, quizá trastorno desafiante y poco más. En la adolescencia es cuando empiezan los problemas, porque lo que se ha aprendido en la infancia es lo que se va a tratar de hacer en la adolescencia. Si las estrategias de la infancia fueron defectuosas, cuando llegue la adolescencia y la usemos, vamos a encontrarnos con que esos adolescentes
no van a tener estrategias de regulación adecuadas. Por lo tanto, para mi modelo Parcube, como veremos luego, a partir de ahora, la psicopatología serían estrategias de control fallida. Estrategias que se tratan de conseguir para conseguir confort con uno mismo, es decir, para tratar de disminuir la ansiedad, y eso le llamamos trastorno de conducta, o estrategias de control para relacionarme con los demás, que cuando son defectuosas le llamamos trastorno de personalidad. Por lo tanto, la mayoría de las psicopatologías serían estrategias de control defectuosas, que aquí podemos ver en esta gráfica que tenéis en la diapositiva. Si hay apego seguro, el niño se va a regular con su figura, va a poder explorar y va a poder conectar de una manera adecuada. Pero si fallan esas estrategias, va a buscar estrategias de control, que pueden ser perfeccionismo, trastorno obsesivo compulsivo, estrategias de personalidad como narcisismo. Y si estas no son suficientes, van a empezar a aparecer ya apegos muy desorganizados con trastornos disociativos, trastornos de personalidad severos como el TLP o depresiones. Por lo tanto, en el apego, esta rueda es la rueda de Crittenden, que no lo he puesto, es Patricia Crittenden. Lo que vamos a encontrarnos es que el niño va a tratar de adecuarse a los cuidadores y a medida que vaya creciendo y el trauma haya sido mayor, las estrategias de regulación con sus cuidadores van a ser más desesperadas y por lo tanto los trastornos van a ser más desesperados. Tanto es así que van a llegar a la psicopatía. Aquí llegamos a través del apego evitativo, es decir, controlando mis propias emociones, y aquí llego a través del apego ansioso, controlando a los demás. Aquí llego a la psicopatía desde una rabia fría, esto es lo que conocemos como psicópatas, pero no los psicópatas de las películas, sino estas personas que solo buscan el poder y no les interesa nada las relaciones con los demás. O puedo llegar aquí a la psicopatía mediante la agresión. Hace unos días me leía la biografía de Fouché, que era era un personaje, ¿no?, que había estado con la Revolución Francesa, un líder de la Revolución Francesa, después con Napoleón y posteriormente cuando llegó el rey. Y me gustó mucho porque Fouché era un psicópata de manual. A él no le interesaban las personas, ni él quería que le adularan, ni siquiera que lo conocieran. Él intentaba pasar desapercibido. Ahora, lo que le interesaba bajo cualquier otra cosa era el poder absoluto. De hecho, era ministro de la policía con Napoleón y tal. Y este era el típico psicópata. Mientras que Napoleón, que era una persona muy desorganizada, lo que buscaba era constantemente la veneración, la admiración. Napoleón era muy bajito, era corso, y cuando llegó a Marsella se reían de él, no hablaba francés, y toda su vida fue intentar demostrarle a los demás, incluida a su familia, hizo a sus hermanos reyes de media Europa, de que él era valioso y que era importante, ¿no? Por tanto, se puede llegar a esa psicopatía por las dos vías, bien por una rabia fría, como Fouché, o por una rabia agresiva, como Napoleón o como tantas personas. Bien, a raíz de estos procesos del Parcube de las emociones, ahora estoy escribiendo un libro nuevo, he creado también diferentes tipos de identidades en función de qué emoción predominaba en la infancia. Si predominaba la sensación de abandono, le llamo desamparado. Si predominaba sensaciones de miedo, le llamo ansioso. Si predomina la rabia, le llamo agresivo, que puede ser hacia afuera o hacia adentro. Si lo que predomina es la culpa, le llamo perfeccionista. Y si lo que predomina la vergüenza es, le llamo MOA, porque no sabía cómo llamarlo, que sería una especie de miedo a la opinión eógena. Es decir, qué emoción, luego veremos que qué emoción predomine va a determinar la identidad a lo largo de toda la vida. Todos vamos a tener estas emociones, todos vamos a sentir problemas en la conexión, todos vamos a sentir miedo, todo rabia, pero las personas que tienen traumas de apego, que tienen traumas en la infancia, van a estar más expuestos a que una de estas emociones predominen en ellos. Conocerlo y saberlo nos ayuda muchísimo en la intervención para poder resolver esa experiencia faltante, eso que tuvo que darse y que no se dio. Aquí podemos ver, que está en mi libro de la apego y las relaciones tóxicas, cómo en función de qué emoción predomina en la persona, vamos a tener un tipo de personalidad u otra. Si bien en la diapositiva anterior hablaba de la identidad, aquí hablo de la personalidad. Si predomina la culpa, pues lo que yo llamo evitativo dependiente, estarás tratando de rescatar siempre a los demás. Si hay mucha culpa y no pueden con ella, o han pasado directamente a desconectarse de sus emociones, entonces estarán en el no siento nada. No sentirán nada, serán incapaces de vincularse o lo harán de una forma artificial. Y en casos muy graves se convertirán en psicópatas.
Aquí estarían las personas que están constantemente usando a los demás en su provecho. Si predomina el miedo, bueno, aquí tendríamos los codependientes y aquí tendríamos un poco esto a los trastornos histriónicos, psicopáticos, lo vamos a ver. Si predomina el miedo, pues entonces voy a tener personas dependientes que van a buscar personas que les rescaten. Si predomina la rabia, vamos a encontrar personas agresivas que tratan de controlar a los demás. Los trastornos límites de personalidad van a oscilar entre estas dos, entre el miedo y la rabia. Ahora voy contigo, Andrea. Cuando sientan miedo, admiración y tal, y se sientan vulnerables, van a potenciar el miedo, y cuando se sientan invulnerables o se sientan que no se han dado lo que necesitaban, pues van a activar de forma rabiosa. Así que aquí, viendo qué emoción predominaba en la infancia, podemos saber con mucha probabilidad cuál va a ser su comportamiento en la edad adulta, y conociendo su comportamiento también podemos intuir cuál ha sido la emoción coordinada. Andrea, si me enciendes la cámara te lo agradecería, es que me gusta veros. Es que hablarle ya a una pantalla negra ya me pone... Ya, dame un segundito. Gracias. Perdóname que no la haya aprendido desde el inicio, pero no estaba muy apta para aprenderla. Pero mi pregunta sobre lo que mencionabas ahora de la personalidad, entiendo que esta división la, la presentas como parte de la descripción de la personalidad de las personas con las que trabajas. O sea, mi confusión está en si estos perfiles se vuelven parte de su identidad, de su personalidad, pero capaz cuando ya sanan del trauma y de todas estas experiencias y del apego no seguro que han tenido anteriormente, surge una personalidad nueva, por así decirlo, o distinta a esta que estás describiendo, o se pueden ver a la par. Puedes ver A esta ver, persona. yo creo primero, bueno, yo en el libro que estoy escribiendo diferencio identidad y personalidad porque quiero diferenciar cómo me siento yo y cómo me relaciono con los demás. Por lo tanto, personalidad sería más cómo me relaciono, porque yo puedo sentirme un fracasado, pero mostrar una personalidad como que soy invulnerable. Lo que yo he creado este modelo de personalidad nuevo, porque cuando yo estudiaba los modelos de personalidad de Milo o los trastornos de personalidad del DSM, lo que me daba cuenta es que explican, por ejemplo, el clúster B, ¿no? Te introduce las personalidades histriónicas, TLP, todas las que son expansivas, antisociales dentro del mismo clúster. Y yo decía, vale, me explican el síntoma, pero no me explican el origen. Entonces, con este modelo que yo trataba de explicar era el síntoma, es decir, cómo se comportan en el día a día, pero también entender cuál es el origen. Entonces, si yo entiendo que lo que a mí me motiva es la culpa, puedo darme a entender por qué una persona es cuidadora compulsiva, y si entiendo que ha tenido mucha culpa y se ha sentido muy defectuoso, pero ha creado un falso yo para ser aceptado por los demás, pues puedo entender por qué tiene una personalidad histriónica y está intentando constantemente llamar la atención. Ahora bien, el proceso de cambio. Yo creo que cambios radicales no va a haber. Creo que para que una persona pueda modificar su identidad o su personalidad, tiene que tener acceso a sus emociones, tiene que poder mentalizar con los demás, y esto nos conecta un poco con todas las teorías de mentalización o teoría de la mente. Por eso creo que las personas del espectro bajo no tienen prácticamente remedio. Si ves la gráfica, esconden la vergüenza, porque ellos lo que van a intentar es esconder su vulnerabilidad. Y por lo tanto, estos que están aquí abajo van a tener muy mal pronóstico. Aquí arriba sienten la vergüenza y van a tener mejor pronóstico porque ellos van a buscar ayuda. Mi experiencia, los que están arriba, los que sienten miedo y culpa, tienen mejor pronóstico, los que están abajo tienen un pronóstico bastante malo, porque en cuanto intentas conectar con su dolor, no quieren, o cambiar su comportamiento, no quieren, porque en el fondo es funcional, ¿no? Les ayuda a protegerse de los demás. Ahora bien, yo soy obsesivo y voy a ser obsesivo toda mi vida. Lo que yo trato de ser el mejor obsesivo. Es decir, cuando yo empiezo a trabajar de psicólogo con 42 años, empecé muy tarde, tengo unas obsesiones terribles y escribo mi primer libro para tratar de entenderme. Yo siempre voy a ser obsesivo. Lo que sí que ahora que me conozco bien, no tengo ansiedad. Cuando yo me noto que empiezo a caer un poco en esas trampas, soy capaz de pararme, de frenar, soy capaz de buscar ayuda. Por lo tanto, obsesivo soy, los que me conocéis lo sabéis perfectamente, pero no me hace daño eso. Entonces, a mí lo que me gusta decir es que yo trato de ayudar a los demás, a mis compañeros, a mis pacientes, a que sean la mejor versión de sí mismos. ¿Sí? Por lo tanto, la identidad, la personalidad va a ser parecida, pero digamos que podemos hacerla muy adaptativa.
No sé si he Perfecto. contestado tu pregunta, Andrea. Sí, sí, sí. Creo que mi duda estaba en que era el reemplazo de qué modelo de teoría de personalidad. Y claro, no lo había entendido como un reemplazo del modelo diagnóstico, sino más bien lo estaba entendiendo como esta prueba del Big Five y que te habla de las personalidades en general, pero Claro, es realmente... otra. El problema que tenemos en psicología es que venimos de la filosofía, entonces hay un montón de modelos. Yo soy biólogo también, entonces los biólogos no tenemos este problema. Los biólogos no entendemos perfectamente. Una margarita es la misma en Chile que en España. Pero en Sí. psicología es un problema, porque dependiendo qué modelo terapéutico te base, te vuelves loco. Entonces yo lo que estoy intentando es crear un modelo que se base en la neurobiología, que eso es universal, estamos todos de acuerdo, gracias a Dios, y a partir de ahí entender el origen. La inmensa mayoría de los diagnósticos que existen en la actualidad se basan en el síntoma, en lo que está ocurriendo ahora, pero no te explican el origen. ¿Por qué Ujú. sirve entender el origen? Porque la intervención me ayuda a poder modificar eso que estaba mal hecho y dos, me ayuda a prevenir que en el futuro los niños no vuelvan a sufrir lo mismo porque vamos a entender cuáles son los factores que le están poniendo en riesgo. Entonces, bueno, mi editora me lo dijo, otro modelo de personalidad, dice, ¿no crees que ya hay mucho? Y dije, bueno, yo creo esto. Y después cuando lo leyó me dijo, sí, sí, estoy de acuerdo, tienes razón, ¿no? Porque he tratado de ir al origen, no a la sintomatología. Voy a seguir, Gracias. que me quedan, muchas gracias por la pregunta, Andrea, me quedan 15 minutos, un poquito. Bueno, aquí tenéis cómo de las emociones del Parcube podemos ver las diferentes estrategias, pero ya a nivel adulto, de cómo me relaciono con los demás. Aquí tenéis trastornos de conducta, que si veis, por ejemplo, pongo ataques de pánico o pongo depresiones, algunos de ellos no van a cumplir ninguna función, es decir, no van a servir de nada. Tener una fobia a los perros, pues te sirve para que los perros no te vuelvan a morder, pero una depresión, un ataque de pánico en algunos casos es lo que llamamos un proceso alostático, que es un proceso porque el sistema se ha roto y no ha podido más. Está basado en los modelos de Ian McEwen de alostasis. Bueno, aquí tenéis los diferentes tipos de personalidad de la clasificación que he creado, pero ya os digo, insistiendo mucho, no solo en los síntomas que tienen en la actualidad, sino sobre todo tratando de entender el origen, cómo esa personalidad fue adaptativa en un momento determinado y se fue consolidando en la adolescencia y en la edad adulta. Pensad que la ley de Hepps, lo de two neurons that fire together, they wire together, dos neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas, cuando una persona, un niño, tenga 7 años, si él le han hecho creer que es tonto, y alguien le dice que es listo, como esa información no es congruente con lo que él ha aprendido, con su identidad, lo que va a hacer es que va a rechazar esa creencia cuando un profesor le diga tú eres inteligente. Pero si 100 personas dicen que es inteligente, le va a costar creerlo. Pero basta con que una le diga que es tonto, que es congruente a su aprendizaje, a esa sinapsis que ha creado, el niño va a reafirmarse en su idea de soy tonto. ¿Sí? Por lo tanto, hay que entender que en la adolescencia, que hay un segundo nacimiento psicológico, si bien las experiencias correctoras pueden ayudar a que se modifique este tipo de apego y que vaya hacia un apego más seguro, adquirido, es con mucha probabilidad que si no se hacen las cosas de una manera adecuada, lo que se genere es un refuerzo de esa patología. Bueno, aquí contestando a la compañera, tenéis los diferentes trastornos de personalidad que están más basados en los modelos de Milon y el DSM, y si os dais cuenta, pues están relacionados con la necesidad de conexión y el control sobre los demás. Aquí no hay conexión, aquí hay un exceso de conexión, y si os dais cuenta coincide con la rueda anterior. Pero aquí lo que nos basamos es en el origen, en culpa, apariencia, no me conecto con nadie, dependo, someto o oscilo entre la dependencia y la agresión a los demás, y aquí están los antisociales, que son los que acaban en la cárcel. No me queda mucho tiempo, me voy a saltar a la parte de disociación, sobre el efecto del trauma. Aquí tenéis otra matriz sobre todo esto. La disociación lo que produce sería una fragmentación, se ve afectado a órganos como el tálamo, se ve afectado a órganos como la amígdala, el hipocampo, da lugar a problemas de memoria, despersonalización, desrealización, un montón de síntomas disociativos, y lo que genera son lo que llamamos partes de la personalidad. A mí me gusta más el término parte de la identidad, pero lo que se va a generar es que vamos a crear identidades en las cuales, por ejemplo, voy a tener partes muy controladoras que van a hacer que esté preocupado solamente por lo que va a ocurrir en el futuro o por cosas que hice mal. Por lo tanto, van a ser, si estas identidades predominan estas partes en la identidad, van a ser personas rígidas, muy preocupadas con la culpa, el perfeccionismo, la exigencia. Si predominan estas partes impulsivas, van a ser personas que lo principal que van a tener es
la necesidad de sentir bienestar al momento. Van a tener más tendencia a adicciones, más tendencia a conductas de riesgo o de impulsividad. Si lo que predomina son partes heridas, lo que van a tender es a personas que van a buscar rescatadores, gente que le ayude, van a tener más tendencia a dependencia emocional. Y si tienen partes rechazadas, pues van a tener mucha disociación, amnesia y cosas así. En algunas personas todos tenemos esto, ¿eh? Lo que pasa es que las personas con trauma severo esto se ve muy acentuado. Las personas que sean narcisistas, ¿qué van a hacer? Van a rechazar que tengan partes heridas, van a rechazar que tengan partes rechazadas y lo que van a actuar es controlando, por ejemplo, a los demás y de forma muy impulsiva y agresiva. Las personas que, por ejemplo, sean dependientes, ¿qué van a hacer? Van a sentir que no tienen ningún control sobre los acontecimientos y, por ejemplo, pueden potenciar mucho sus partes heridas y mucho sus partes impulsivas. Es decir, en función de tal. Los que me conocéis ya sabéis que trabajamos con estas partes de la personalidad, que son redes neuronales, engramas, redes de memoria, que están alojadas en memorias subcorticales, memoria implícita. Accedemos a ellas y ayudamos a la persona a que pueda tener una especie de diálogo con estas partes. Yo siempre le digo a mis compañeros y a mis pacientes que si uno lucha consigo mismo, gane quien gane, siempre pierde uno, ¿no? Entonces, si tenemos estas partes de la identidad con las cuales no nos sentimos identificados o rechazamos, vamos a sentir malestar. Estas son cartas Shame, son unas cartas que hemos publicado nosotros en la Asociación Española del Trauma Psicológico y las usamos también como herramienta para poder acceder. Dime, Susan. Hola Manuel, antes de que, bueno, primero decirte que es lindo escucharte siempre, así que qué lindo que Gracias. estés. Tú has hecho más cursos míos que yo mismo, o sea que, bueno. Bueno, soy tu fan, soy tu fan. Manuel, antes de que termines, sí, tal vez me gustaría preguntarte si piensas venir a Perú. Sé que no tiene mucho que ver con el tema específicamente, pero sí es importante antes de que se vayan los compañeros y todo. Ah, bueno, sí. Bueno, en principio voy en agosto, ya he comprado los billetes y bueno, no, tú eres parte de esto también, te agradezco la pregunta porque también por esto era hoy la charla, lo que pasa es que me he puesto con el conocimiento. Tengo ya los billetes y voy a Perú. Lo que estamos es montando una asociación en Perú de Parcube, ya hay una en Costa Rica y otra en México y la idea es que la asociación con vuestra ayuda pues pueda ir a hacer formaciones, pueda seguir haciendo barbaridades, que me queda un montón de montañas que subir en Cusco y con probabilidad pues me iré al Amazonas, allí a la selva, a meterme en algún lío. Así que sí, en agosto voy y estamos intentando pues, bueno, que se conozca el modelo. Muchos de los compañeros que están aquí pues los conozco de México, los conozco de haber ido a Perú a dar cursos y vamos a intentar en agosto pues hacer formaciones por allí y estaré encantado de veros en persona. El año pasado me comí un cuy, este año no me como ningún cuy. Que todavía el cuy se está vengando de mí. Bueno, para los que no son de Perú, el cuy es como una ratita que sirve como mascota, pero que allí en el altiplano se la come. Yo, bueno, me lo como todo, pero ya una vez y no. Manuel, también Voy a silenciaros a todos, a ver si me deja esto. Sí. Un momentito, a ver cómo silencio a todos. Lo conseguí antes, ahora no sé cómo hacerlo. Así, vale. Dime, Susan. No, pon el micro, Susan. El micro. Perdón, dale, ahora sí. No, esta vez no irás con sentimientos de culpa, vas a disfrutar muchísimo Perú. Y queríamos también pedirte, por favor, si nos puedes compartir tus redes sociales, tal vez ahí en el chat. Sí, ahora lo hago, las tengo ahí al final. Ahora os las pongo, muchas gracias, sí. Dale, y también decirles a todos de que también nos pueden seguir a la asociación aquí en Perú, por ahí van a comentar también nuestras redes sociales y Manuel, una vez más, mil gracias por estar con nosotros. No, vosotros, y gracias al Colegio de Arequipa y si va bien organizar en Arequipa, estaré encantado de ir. No he estado en Arequipa, estuve también en Bolivia, estuve en la parte como decís vosotros, de la parte de la caca, no del titi, y nada, con muchas ganas de ir allí otra vez. Me queda un montón de sitios que conocer en Perú, así que estaré encantado si surge la oportunidad en cualquier sitio. Muchas gracias y gracias a vosotros, ¿no? Bueno, confiáis en mí mucho más de lo que hago yo en mí mismo, pero bueno, muchísimas gracias y por crear esta familia tan bonita que estamos creando. Pues termino, quedan 5 minutos. Estas son unas cartas, como comentaba, que
que usamos nosotros son herramientas terapéuticas que tenemos, por ejemplo, para acceder a las sensaciones de las personas. Los que conocéis mi modelo, pues ya sabéis que trabajamos mucho con cartas terapéuticas. Estos son los pasos del modelo Parcube. Esta es una matriz que está en mi blog, en mi página web, en psicólogomanuelhernández.es, la podéis buscar, también la tenéis en la diapositiva, que nos ayuda a poder ir desde los síntomas que tiene la persona a las estrategias de apego que ha seguido y qué emoción predomina en la persona y poder acceder a esas emociones en la infancia que han determinado. Este es el triángulo del trauma, en este caso sobre las adicciones, estoy poniendo en el libro nuevo, y aquí ponemos qué emoción trata de evitar la persona, qué defensa está utilizando, cómo eso, si no se maneja de una manera adecuada, puede llevar a esos síntomas alistáticos y lo que siempre nos interesa más, cómo intervenir, qué hacemos para poder ayudar a la persona a resolver esto, ¿no? Estas son cartas interactive. Aquí en este caso pues tendríamos partes controladoras, que son lo que hablaba antes, ¿no? Pues por ejemplo el rendimiento compulsivo, el juez, el rescatador, ¿no? Esta le llamo yo a la señorita Rottenmeier, esas partes que están siempre ahí como haz, no eres suficiente. Estos son los 12 pasos del Parcube. Estamos también creando ya el Parcube para niños con una compañera de Costa Rica, con Chile. En una noche me hizo ahí una reunión y estaba cansadísimo y digo, mira, hacemos esto. Y ya está, Manuel, me encanta, eres un genio. Bueno, pues aquí estamos también trabajando en un modelo para niños, ¿no? En esa triada, ¿no? Que sería la familia, las conductas que el niño presenta en el presente y la vivencia del pasado, ¿no? De las emociones en los primeros años de vida y cómo el trabajo de esto nos tiene que llevar a conseguir enseñar un apego seguro. Estos son los pasos que estamos creando para trabajar con niños. Perdona que vaya tan rápido, pero es que el tiempo es escaso. Bueno, no sé por qué no está aquí. Aquí está, bueno, sí, los 12 pasos del Parcube. Aquí tenéis los pasos con el niño que lo hemos hecho en 7. Y aquí, bueno, pues simplemente hacer un resumen de lo que para mí representa el trauma, ¿no? Si en las raíces del árbol, eso lo usamos mucho para los pacientes, vamos a encontrar negligencia, abuso físico, sexual. En el tronco, en la rama, vamos a encontrar las emociones del Parcube, la rabia, la culpa, la soledad, el miedo. Y en la hoja vamos a encontrar esos síntomas que los pacientes nos traen. Este poema kurdo, que es precioso, pues expresa esto muy bien, mucho mejor que yo, ¿no? La raíz de toda salud está en el cerebro, el tronco del árbol son las emociones, la rama y la hoja son el cuerpo y cuando todas las partes trabajan juntas se producen racimos de flores hermosas. Y aquí tenéis lo que me pedía Susan. Aquí tenéis mi Instagram, Manuel-Hernández-Parcube. Soy poco original, como podéis ver. El Facebook, mi página web para lo que necesitéis, mi correo, por supuesto, está ahí disponible para lo que necesitéis. Nada, despedirme, daros las gracias una vez más por la oportunidad que me habéis dado de compartir mi conocimiento. Yo este modelo lo creé para poder entenderme, para poder ayudarme y lo más bonito que me habéis dicho es que os ha ayudado a ayudar a vuestros pacientes, pero sobre todo ha ayudado a ayudaros a vosotros mismos. Así que muchísimas gracias porque ese era mi objetivo y me alegro mucho de estar consiguiendo. Pues nada, si tenemos 2 minutos, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, perdona que haya ido tan rápido, pero es mucha información, difícil condensarla. Manuel, sí, en el chat hay varias preguntas. Escojo Ay, dos y no, te las... Luciana, ¿No? me escuchas. Ah, ya, Jennifer. Dime, Dale. Luciana. Voy a intentar encontrar a quién está hablando, pero no lo encuentro. Yo, Bien, voy a silenciar a todos y ahora me pregunta Lucy. Ok. Una pregunta mencionan, ¿cómo podemos evaluar el tipo de apego de un niño más aún en adolescentes que perdieron sus padres y no hay forma de indagar sobre datos de la infancia del vínculo en sí? Bueno, primero, para evaluar el apego en niños hay técnicas, normalmente el FAI en Chile está utilizando el modelo Odisea, se está utilizando el modelo del círculo de seguridad, es decir, se utiliza poner a los papás con los niños y se evalúa de una forma bastante objetiva. En adultos obviamente no se hace eso, entonces hacemos lo que se llama la entrevista de apego adulto. Se puede hacer la entrevista de apego adulto al niño, incluso en personas que no tienen memoria, ya es gráfica, pero yo no soy tan partidario de evaluar el tipo de apego. O sea, el otro día me decía una chica en Instagram, es que quiero saber qué tipo de apego tengo. Es que eso no sirve de nada. Lo que es importante es entender cómo estás resolviendo las situaciones y ir a esas situaciones del pasado que viviste que te condicionaron ahora. Por lo tanto, si el adolescente no tiene recuerdos a nivel explícito, a nivel cognitivo, en la memoria episódica, sí va a tener muchas sensaciones,
y podemos trabajar perfectamente con esas sensaciones. Y podemos a través de esas sensaciones ir accediendo a memorias emocionales que están ahí y que están registradas en el cuerpo. Entonces no es tan importante entender el tipo de apego, es importante entender cómo la persona ha sobrevivido y qué le faltó. Ok, gracias, Manuel. ¿Una pregunta más? Sí, bueno, las que quiera. Yo no, vamos, son las 12:30 de la noche, como tú comprenderás, acostarme ya a la 1 de la madrugada ya no me va a matar. Así que si el colegio le parece bien y podemos estar un ratito más, pues resolvemos las dudas, claro. Ok. Luego, y en el caso de mujeres con dependencia emocional por situaciones de apego inseguro en infancia, sin embargo, fueron criadas y protegidas por abuelos y otros familiares, y hacia la adultez les cuesta desprenderse del seno materno, aun cuando la relación madre-hija es complicada, poco asertiva y de grandes diferencias a nivel de Claro, pensamiento. claro. Fíjate que lo que estamos hablando, ¿eh? Hay un abandono de la madre y lo ha criado el abuelo. Entonces hay una rabia enorme a la madre porque me has abandonado, pero hay una necesidad enorme con la madre, esa experiencia faltante de nunca te tuve. Entonces, si la mujer es adulta y se separa definitivamente de su madre, ¿qué va a ocurrir? Que nunca va a tener la oportunidad de tener una madre. Pero cuando se vincula con ella, lo hace de una forma defectuosa porque le tiene rabia, le tiene miedo de que la vuelva a abandonar. Entonces entramos en esta relación que llamamos ambivalente, tanto en niños como en adultos. El hecho de que haya sido abandonada y la han criado los abuelos, y esto ocurre mucho en Sudamérica porque muchas mujeres, desgraciadamente, tenían que dejar sus países de origen y venirse a España o Europa a trabajar y abandonar a los niños, lo que va a provocar también es un miedo al abandono enorme y una sensación de inseguridad enorme, aunque te críen tus abuelos. Por lo tanto, van a tener tendencia también a buscar figuras en la edad adulta que les den esa seguridad que no tienen. Si estas figuras son sanas, son fantásticos. Pero si estas figuras son maltratadoras, entonces cuando hablamos de dependencia emocional. Hay que Ok, explicar gracias, claro, Manuel. la mayoría Ujú. de las mujeres van a tener tendencia a tener más dependencia emocional, la mayoría de los hombres vamos a tener tendencia a ser agresores por las hormonas, más allá de factores Ok. culturales también, claro. Ujú. Gracias. Luego hay otra pregunta que dice, ¿cómo trabajarías el trauma de un niño de 1 año que sufrió trauma de apego? Cuando se levantó por la noche no había nadie. Repito. Bueno, insisto que lo importante no es lo que ha ocurrido, sino cómo se repara. ¿El niño tiene 1 año de edad ahora o el niño tiene qué edad tiene? Porque claro, si vamos a trabajar con un niño, por ejemplo, que tiene 12 años y eso lo sufrió con 1 año, vamos, en esas edades no hay memoria explícita, no hay memoria episódica, no recuerda lo que ocurrió, pero sí va a haber memoria somática. Entonces, vamos a trabajar con esas sensaciones, aunque no recuerde qué pasó el niño, para poder ayudarle a que tenga seguridad. Los niños que por las noches se despiertan y no hay nadie, o los padres son rechazantes, generalmente van a tener trastornos de tipo obsesivo y de tipo muy evitativo. Pero, bueno, habría que ver. Es que influye mucho en qué edad tenga la persona ahora, o el niño. Influye mucho también el hecho de que si es un trauma preverbal, tengamos que trabajar más con las sensaciones, ¿no? Ok, y creo que esta es la última pregunta. Y en el caso de un adulto que consume pasta básica de cocaína de forma crónica desde la adolescencia hasta la actualidad, ¿cómo se podría intervenir en el campo psicológico terapéutico? Bueno, siempre en el Parcube sabéis que trabajamos a 2 niveles. Trabajamos a nivel del trauma con el pasado, pero para mí casi más importante es trabajar en el presente. A mí me da mucho miedo lo que está pasando ahora, que está de moda el trauma, me parece que todo es trauma. Es muy importante trabajar en el presente. Pero con las adicciones tenemos un problema grave. Y es que, a ver, imagínate un niño de 14 años que empieza a beber porque su mamá se murió y tiene 32 años. Por mucho que trabajemos el trauma a los 14 años, ese cerebro es completamente adicto al alcohol. Y además va a haber daño fisiológico severo. Por lo tanto, sobre todo en todos los trastornos, pero sobre todo en las adicciones, no va a ser suficiente con trabajar el trauma. Tenemos que trabajar de forma muy importante con la desintoxicación, porque ese cerebro no va a generar nada de dopamina, va a tener unos síndromes de abstinencia brutales y por lo tanto vamos a tener que apoyarlo en dos frentes. Uno, entender qué ocurrió en esas edades y en la infancia para necesitar drogarse de ese modo. Y dos, una desintoxicación importante en el presente y darle herramientas para que en el presente se sienta útil. Porque hay que entender que estas personas a ciertas edades ya no tienen trabajo, no tienen estudio y la reincorporación en la vida se les hace muy difícil. Entonces hay que entender que estas personas la identidad la construyen sobre soy drogadicto. Si le quitan la droga no saben quiénes son. Entonces es un trabajo difícil, arduo, muy complicado. Necesitamos mucha, mucha voluntad por estas personas. Ok, luego
han puesto otra pregunta. ¿Cómo se puede reparar a niños de 5 años en caso de maltrato? Bueno, hay que entender algo. Imagínate que el maltrato se lo hace el papá, o la mamá, o el padrastro, y el niño, servicios sociales le quita la custodia. Es más traumático quitarle la custodia a un niño que los padres les maltraten. Lógicamente, en muchos casos hay que hacerlo, no queda más remedio, porque hay abusos sexuales, hay violencia extrema o abandono extremo. Lo que quiero decir con esto es que la pregunta es legítima, pero sin conocer más sobre el niño no podría yo dar una respuesta. Es decir, los padres están dispuestos a cambiar, están todavía con los papás, están dispuestos a procesar los papás en un proceso terapéutico, los papás están ausentes, quién los está criando, está institucionalizado, está en manos de unos abuelos que son conscientes, los abuelos son retraumatizantes, es decir, que no es tan sencillo porque, insisto, más allá de los datos que me dais, que son lógicos, tenemos que entender las circunstancias únicas que tiene ese ser humano, tenga 5 años, 1 año o tenga 40, porque detrás del apego, detrás de las etiquetas o de los trastornos de personalidad existe un ser humano que tiene unas características únicas y particulares y que hay que entenderlas para poder ayudarlo. Ok, gracias. Y ahora sí la última pregunta, al parecer. Astrid dice, comentó que el miedo y pánico son cosas diferentes. Las personas que sufren ataques de pánico tienen deficiencia de glutamato. ¿Qué tratamiento según Parcube debe seguir? Bueno, lo que hay es exceso de glutamato. Yo mi experiencia, esto lo hablo porque Pansep, que ya murió, es un neurobiólogo americano y estudió todo esto. Entonces vieron que personas que le inyectaban glutamato tenían ataques de pánico. También personas que tienen hipertiroidismo. Entonces sabemos que el ataque de pánico está relacionado al glutamato y sabemos que el glutamato se produce en bebés, no son pequeños y lloran. Lo que pasa es que los bebés tienen un sistema neurobiológico que pueden soportarlo bien, los adultos no. Respecto a la intervención, dos estrategias, dos niveles, volvemos a lo mismo. En el presente le vamos a enseñar a respirar, porque el ataque de pánico viene por una hiperventilación, los síntomas vienen de sensación de asfixia, de que se va a volver loco. Y en el otro aspecto vamos a tratar de darnos cuenta, las personas que tienen ataque de pánico generalmente son cuidadores compulsivos, son de rendimiento compulsivo y tienen mucha rabia inhibida. Entonces en el presente le vamos a empezar a ayudar a que puedan expresar su malestar sin juzgarlo, que puedan empezar a poder manifestar en la consulta su enfado, su rabia, que muchas veces no son conscientes de ella, y poco a poco le vamos a ir llevando hacia atrás para que puedan ir conectando con experiencias traumáticas del pasado y puedan resolverlas. Pero insisto, si trabajamos solo el trauma y no trabajamos en el presente, la asertividad, la respiración, todo este tipo de factores no va a servir de nada. Es decir, tenemos que trabajar siempre en todas las patologías esos dos niveles. En el presente, con los síntomas actuales, y en el pasado, con las experiencias traumáticas que han provocado que esa persona genere más glutamato del adecuado en circunstancias en las cuales sienta pues, mucha ansiedad o abandono. Casi todos los ataques de pánico debutan de 22, 20, 22 años a los 25 y casi siempre el detonante es una pérdida, una mudanza, una novia que te deja, una muerte y siempre es por exceso de trabajo. Entonces debutan así. Entonces hay que ayudar siempre en esos dos niveles, en el presente y en el pasado. Gracias, Manuel. Ahora sí, creo que ya no hay ninguna pregunta. ¿Les parece si es que nos tomamos una fotito como primer evento de Claro que Parcube sí, si la Perú? gente quiere encender la cámara, pues estaría bien, porque si no esto ¿Les va a parecer gustaría un aquelarre. ver la cara? Sí. Manuel, ¿se me escucha? Sí, Hola, Manuel. Manuel, solo quería decirte que en Arequipa se come cuy, así que cuando llegues a Perú, no puedo. Tengo un trauma. Y todavía el cuy me habla por las noches. Vuelven mis pesadillas con las patitas aquellas que tenía. No, no. Oh, Yo puedo Manuel, sentarme en la muchas mesa, pero gracias. yo no me lo como. Se lo prometí a mi hija que no me comería más cuy. Ok. Manuel, gracias por todo. No, gracias a vosotras. Listo. Entonces, Bueno, también quiero va- contaros que soy más de la ujú. limonada con jengibre y menta que del pisco sour. Pero bueno, si hace falta un pisco sour, sí me tomo. De todas maneras, me gusta. Ok, entonces, bueno, nada, yo voy a tomar la foto acá desde mi compu. No sé si es que hay alguien más que quiere encender la cámara. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a necesitar que sonríes. ¿Listo?
Perfecto. Gracias. Pues nada. Gracias, Manuel, por tu tiempo. Gracias No, por tu gracias a vosotros, ofrecimiento. sobre todo a Jennifer, por el esfuerzo que ha hecho de que se produzca esta reunión, a Luciana, a Susan, a José Miguel, que sé que estáis trabajando ahí duro en Perú. Y nada, espero veros muy pronto en persona y que comamos juntos, aunque no comamos cuy, podemos comer juntos. Así Listo. que nada, Muchísimas gracias y gracias a a todos vosotros. por asistir. Venga, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en persona muy pronto en Perú. Hasta pronto. Muchas gracias, gracias a Chao, chao. Gracias, chau, chau.